Nuestra compañera Giselle Quintana tiene información destacada para nosotros al momento. Giselle. Hola, sí, buenas tardes. Para ti, Mariana, y para los que sintonizan esta hora, noticias a Globovisión Economía. El día de hoy acudí Hola, sí, buenas tardes. Para ti, Mariana, y para los que sintonizan esta hora, noticias a Globovisión Economía. El día de hoy acudí hasta la Universidad Católica Andrés Bello, donde se realizó el foro denominado Actualidad Económica sobre las leyes de hidrocarburos, y varios especialistas en este tema, entre ellos la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, analizaron los aspectos legales y técnicos de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y coinciden en que esta incentivará la producción petrolera. Veamos los detalles de los análisis. Lo que sería la reforma parcial de la ley que tiene, puse allá esfuerzo propio, todavía sigue esfuerzo propio PDVSA, pero tiene los operadores, la participación del sector privado como operadores la divide en lo que es empresa mixta y lo que es contrato, ahora se llaman contratos para el desarrollo de la actividad primaria. Algunas críticas ya han surgido, bueno, es que es muy discrecional, pero es que es una ley que permite la discrecionalidad de tratar proyecto por proyecto. Esto es una ley para definir cómo voy a negociar yo con este proyecto A, cómo negocio dentro del proyecto B, y vamos a ver cuáles son los parámetros de negociación, porque los proyectos son distintos. Entonces permite la negociación para la maximización, bajo los criterios que vemos aquí, de proyecto por proyecto. Y hay un nuevo régimen fiscal y eso es lo que permite un poco el ajuste, y vamos a ver ese régimen fiscal. Aquí tenemos lo que llaman las operadoras empresas del Estado, siguen estando, empresas de socio A con más del 50% más un socio minoritario, y los contratos para desarrollo de actividad primaria. Esto es un cambio importantísimo. Todas estas participaciones o dimensión de participación están incluidas. Actividad primaria, sí, comercialización. La diferencia entre la versión 1 de comercialización a la versión final es importante. Para nosotros fue muy importante la definición de reglas claras en cómo podía ser la actividad de comercialización. Se otorga la posibilidad que el socio privado lleve gestión financiera, la gestión técnico-operativa, sí establece una participación, sobre todo en mixta, donde tiene que haber una mayoría, y ahí establece una participación que variará en los contratos de participación privada, los contratos de desarrollo de actividad privada, dependerá mucho del proyecto, el uso de activos del Estado, canon de arrendamiento, la propiedad de los yacimientos, muy clara, la propiedad de los yacimientos sigue siendo de la nación. Ahí no hay una cesión de la propiedad. Hay un régimen de reversión de activos, la resolución de controversias fue una cláusula que trajo, vamos a decir, muchas opiniones de expertos. Hay una cláusula que quedó al final, y la cláusula al final dice: se establece la posibilidad de la resolución de controversias, mediación, arbitraje, bajo los lineamientos que dictará la Procuraduría General de la República. Entonces ahí ya tenemos obviamente un alineamiento, pero no es restrictiva. Hay que ver los lineamientos de la Procuraduría para poder establecer cuáles son ellos a los fines de esta cláusula. Y una cláusula importante del equilibrio económico-financiero, que es una cláusula que llaman algunos los reopeners, para poder abrir el contrato cuando hay diferencias estructurales importantes. No es que si el precio del Brent subió de 55 a 56, no, es para cambios importantes, permitan revisar que haya un equilibrio del contrato y ajustar ciertas cláusulas, y tiene unos parámetros de cuáles son las condiciones que se pueden ajustar. Uno de los puntos es que siempre, nosotros llevamos varios de los planteamientos durante muchísimos años del sector privado en términos de permitir abrir la mayor inversión hacia Venezuela, y eso incluía no solamente los términos fiscales, sino los términos operativos y también la comercialización. Esta ley los abre además tomando en cuenta de que cada proyecto en Venezuela es totalmente distinto uno del otro, y que permite ese rango tanto en las regalías como en el impuesto integrado, que el impuesto integrado está destinado a simplificar mucho los impuestos que había antes, que tenían una cantidad de distorsiones y confusiones que creaban, y con esto permite moldear esos impuestos y esas tasas a los distintos, las alícuotas, a los distintos proyectos, y permitir que sea por el nivel de inversión, la tecnología, lo que se requiere, el tipo de campo, si es un campo maduro, si es un campo verde, si es recuperación primaria, terciaria, etcétera, que permite que sea moldeado para que el proyecto dé los números, porque el problema cuando tú tienes un solo modelo económico para diferentes operaciones que en su naturaleza no son iguales entre sí, no permitía el desarrollo, y esto va a permitir que se acople a cada tipo de proyecto. En este momento las regalías dicen
hasta 30. Hasta 30 puede ser que puedas colocar unas regalías muy bajas al inicio del proyecto mientras realizas las inversiones, y cuando ya haya el flujo libre de caja permita subir las regalías y que el Estado no renuncie a la captación de ingresos, pero que permita que el proyecto sea viable, sobre todo sus primeras etapas. Y eso es importantísimo a los efectos de, vamos a decir, desarrollar lo que es los primeros periodos de un proyecto en el área de hidrocarburos. La nueva ley de hidrocarburos permite ahora que estos socios B puedan venir no solamente a Venezuela a hacer, con la licencia 46 que ha entregado a los FAC, sino que ya pueden inclusive comercializar su crudo de forma directa en los mercados internacionales. No necesitan autorización de PDVSA, ni siquiera un acuerdo previo, simplemente vender el crudo como se ocurriría en cualquier negocio. Eso le permite levantar capital de forma rápida para hacer las inversiones, pero dado el contexto venezolano con los niveles de endeudamiento, PDVSA se le vuelve casi imposible levantar capital. De hecho, la Casa Blanca incluso ha hablado de crear un fondo de inversiones administrado por, hasta la información que tenemos al momento, sería la Secretaría de Energía, aunque también se habla de que sea la Secretaría de Finanzas, para justamente que PDVSA pueda recuperar ese dinero a través de pago por especies, es decir, que se reciban bombas, válvulas y equipos para recuperación petrolera, gasífera y eléctrica, según lo que ha dado a entender la Casa Blanca como la principal prioridad en los próximos corto plazo. Entendiendo eso, significa que el financiamiento se ocurriría de forma directa, es decir, a través del petróleo que se venda. Eso nos obliga como industria petrolera a recuperarnos de una forma relativamente lenta para los estándares. Estamos hablando que en los primeros 6 meses no se espera un aumento significativo de la producción petrolera, mientras se están recuperando los pozos y se están recuperando los pozos y las instalaciones de superficie que procesan este petróleo para sacarlo y comercializarlo. Por eso es que uno de los modelos conservadores hablan que ya sería para final de año que se empezarían a ver los primeros reflejos de producción. Hay modelos optimistas que lo manejan en 1.200.000 barriles, otros unos poquito más realistas en 1.100.000 para finales del 2026, y bueno, los pesimistas lo manejan alrededor de 1 millón de barriles para final de 2026. En el 2027 ya se empieza a ver, pues esto es como una bola de nieve que va progresivamente aumentando. Hay modelos que lo manejan alrededor de 1,5 millones de barriles, que son los más optimistas para final del año 2027. Algunos manejan alrededor de 1.400.000 barriles y otros 1.200.000 barriles en diferentes escenarios. En largo plazo, más allá de estos cambios, se requiere una inversión de más de $100.000 millones para volver a recuperar la producción pico de Venezuela, y eso va a tomar tiempo y buena parte va a involucrar lo que llamamos greenfields, es decir, proyectos que todavía no tienen la infraestructura desarrollada para nada. Entonces, eso es un tipo de proyectos que tiene muchos riesgos, que requiere inversiones muy grandes antes de poder obtener un retorno, y requieren seguridad jurídica y estabilidad política de largo plazo. Al precio del petróleo actual, las reservas de Venezuela son más como alrededor de 90.000 millones de barriles. Pero eso sigue siendo una cantidad exorbitante que nos da para producir por décadas petróleo ultrapesado, así que esa no es una limitación. La limitación en todo caso es en la parte de convencionales, que tenemos que quizás seguir explorando para agregar reservas de liviano. La presidenta de AVI además se refirió a la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos. El problema no es la ley, el problema es quizás que el gas ha sido el residuo, vamos a decir, considerado el residuo de la producción petrolera, y no se le ha dado el valor que debe tener ese recurso. Pero es importante para que no perdamos la perspectiva de la importancia del gas natural. O sea, aquí tenemos Venezuela en este momento como total de reservas, la número 7, tenemos reservas probadas, la distribución casi toda en tierra firme, es decir, que no son inversiones de alto nivel en el sentido de aguas profundas, casi toda en tierra firme, y obviamente con un potencial enorme. Eso permite la ley orgánica de hidrocarburos gaseosos, participación del sector privado en toda la cadena de valor, permite facilitan esquemas para inversión en tecnología, flexibilidad operativa y contractual, permite ser competitivos en proyectos offshore. Estamos hablando del marco regulatorio, no de la gestión. Y la presión tributaria sigue siendo mejorable, ahí sí porque hay una regalía del 20%. Volvimos al esquema, ¿se acuerdan que antes la regalía era del 30%? Este es del 20%, pero debería ser mejorable, como lo ha sido el cambio que hubo en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Y esta diferenciación fiscal es lo que puede determinar si un proyecto es rentable o no. El coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, Osvaldo Felizsola, además considera que se debe hacer una revisión de la Ley de Hidrocarburos Gaseosos o Ley de Gas para facilitar y permitir su producción. Giselle Quintana, Globovisión. Nos corresponde hacer una pausa, ya volvemos con más de noticias de Globovisión Economía.